Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos acá entre amigos. El día de hoy tenemos un tema que vamos a desarrollar en la cual vivimos todos los días como ciudadanos aquí en el Perú. El tema de hoy es descubriendo el comunismo en tu pensamiento. Y antes de comenzar, bueno, tenemos acá a nuestro profesor Kurt Noding. Profe Tourette, o Loco Kurt, o Loco Tourette, o Tío Tourette. Como todos lo conocen, un gran economista austriaco, político conservador y bueno, buen analista también, una gran trayectoria de vida. Pueden leer su crónica en su página web. Se llama www.elprofetourette.com, sí, en el blog pueden en el ver. blog, Sí, sí. ¿verdad? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de este tema, descubriendo el comunismo en tu pensamiento, ya que hemos estado evaluando la situación prácticamente, si se puede utilizar un término religioso, el sincretismo en base al pensamiento peruano con respecto a las ideas. Y vamos a hablar un poco, o vamos a hacer un pequeño test en esta pequeña investigación que nosotros estábamos conversando del doctor Alberto Mansueti, en la cual un chico también muy pensante llamado Jorge Méndez desarrolló un libro. Obviamente ya estaban los artículos, simplemente él los condensó en un solo libro llamado Pisando Callos. Más allá, el profesor va a dar su análisis como economista y como político, pero vamos a hablar de un tema que hemos desarrollado más allá para poder dar a conocer el pensamiento. Profesor, antes de comenzar, el ciudadano peruano, se le hiciera hoy día un test con el tema de los sistemas de gobierno, ¿cuál fuera su pensamiento? Bueno, predominaría probablemente el pensamiento colectivista, tanto el pensamiento colectivista de izquierda como el de derecha, ¿no? Tú tienes una izquierda que siempre es colectivista, pero también tienes una derecha, lo que llamo la derecha mala, que también es en cierto sentido colectivista, piensa en una intelectia que es el pueblo, la nación, piensa que el individuo debería sacrificarse en el altar de la nación. Y esos pensamientos nacionalistas o nacionalsocialistas también son de índole colectivista, ¿no? Ambos tienden a ser planificadores centralmente en la economía y ambos tienden a tener una visión donde el individuo es secundario, ¿no? Donde es posible sacrificar una minoría por el bien de la mayoría, donde el derecho del individuo, donde el derecho de una minoría no está por encima del derecho de la mayoría, donde la mayoría impone su voluntad, aunque implique romper derechos fundamentales de la minoría, ¿no? Esos son sistemas colectivistas. Yo creo que por la tradición colonial y por la tradición precolombina del Perú, predominan ciertos elementos colectivistas del pensamiento peruano, con elementos evidentemente mesiánicos, ¿no? Elementos mesiánicos. Sí, Interesante. sí, sí. Entonces, ese es el pensamiento porque más allá el diagnóstico que se le puede dar al ciudadano peruano, y bueno, más que todo también el latino, pero en este caso nos encontramos en un En contexto Perú, claro. de Perú, una pequeña guía para saber si el hombre es pensante comunista, era con respecto a un panfleto, pero un panfleto de dos señores que escribieron basado en 10 puntos. Creo que se llama el panfleto comunista, algo así, Sí, sí, panfleto. yo tengo acá el Manifeste Kommunistische Partei, la edición original en alemán, que lo compré en Alemania comunista cuando todavía no había quedado el muro de Berlín, Ah, mira, ¿ve? y ese está en alemán acá, ¿Lo y compró este dónde? es En Alemania. en Alemania democrática oriental, ¿no? La Alemania ¿Ese comunista. panfleto se escribió en qué año? Este Marcelo escribió en 24 años, dentro de 24 años van a ser 200 años que se escribió, en 200 años. 1848. Ah, Lo mira. escribió Carlos Marx y Friedrich Engels a pedido de la Liga Comunista para que pusieran una línea ideológica en común que uniera a todos los socialistas y comunistas. Este libro, en su segundo capítulo, este pequeño panfleto, que es un panfleto muy potente, hay que recordar con las palabras con las cuales empieza. Acá está a ver, acá lo tengo el inicio de la editorial italiana, rusa, por acá en alemán. Léelo en El alemán. manifiesto empieza: Ein Gespenst geht in Europa.
das Gespenst des Kommunismus, ¿no? Anda suelto un fantasma en Europa, el fantasma del comunismo, ¿no? Wow, anda suelto un Sí, fantasma, en Europa, el fantasma, el fantasma del comunismo, ¿no? O sea, impresionante. tiene una retórica de primera, ¿no? Este es un panfleto propagandístico político muy eficaz, muy eficiente en su forma de comunicarse, Ahora, ¿no? profe, Ahora, una pregunta con respecto a esto. ¿Quiere decir que una persona para poder conocer su pensamiento debería hacerse un análisis en este pequeño libro? sí, en cierta manera, algunos proponemos que si uno quiere saber si es comunista, debería acudir a este manifiesto básico del Partido Comunista, donde Carlos Marx y Friedrich Engels proponen en su capítulo 2, capítulo que comienza con el título Proletaria, un comunista, proletarios y comunistas. Al final de ese capítulo 2, estoy en la página 68, proponen 10 puntos de un plan de gobierno mínimo que todo socialista debería aceptar, un plan de gobierno mínimo para países ya desarrollados, que todo comunista debería aceptar para llamarse a sí mismo socialista. Ah, Ni siquiera comunista, sino socialista. socialista. Es tanto socialdemócrata como socialista que piensa en una fase comunista, ¿no? Tuve la oportunidad de cuando estábamos averiguando con respecto a cierto artículo, aparte del que leímos, Mm, y anoté 10 puntos. A lo mejor no lo anoté en orden, pero yo sí quisiera preguntarle, a lo correcto. mejor no lo anoté completo, ¿Ya? pero usted acá, bueno, me puede ayudar con su libro, Acá lo tengo que levantar, sí, los ese 10 libro puntos. que Sí. pudo obtener en Alemania. En Del propio Partido Alemania, Comunista, claro, obviamente esto es un clásico, porque esto un está, clásico. en alemán está escrito ese libro, ¿no? Este está en alemán, en el idioma original Y, de Marx. ya, y usted que, por ejemplo, habla 3 idiomas, Sí. incluyendo el alemán, me gustaría, en este caso, profesor, Mm. empezar a hacer ese pequeño test Muy bien, comienza. para ver si es que nosotros, los que estamos aquí en Perú, somos socialistas, para ver si los filigreses, los Me laicos, parece muy los interesante lo que políticos, los propones. partidos, etc., etc., si nosotros pensamos o nuestras ideas están llenas de comunismo. Vamos a preguntarle la primera pregunta, profesor. El primer punto, perdón, el primer punto es reforma agraria. Una persona que tenga el pensamiento del apoyo a la reforma agraria, ¿se hace ya comunista socialista? Bueno, acá el primer punto no habla de reforma agraria, habla de expropiación Ajá. de la propiedad y el uso de las rentas, de los alquileres de la propiedad para cubrir el Estado. ¿Qué es eso, profesor? ¿Se aplica aquí esto en Perú? No, no se aplica. No se No se aplica, aplica. ese punto no se aplica. Pero hay tendencias a querer estatizar la agricultura, ¿no? O sea, hay una tendencia cultural indigenista, si bien no a nombrar propiedad estatal a las propiedades agrícolas, pero sí propiedad comunal, ¿no? Propiedad comunal. Entonces, esto es una especie de, lo que propone el punto uno, Marx y Engels, es una especie de colectivización de las tierras. Yo he escuchado a algunos peruanos que han dicho que hubo una reforma agraria acá en un tiempo. No sé si eso se dio antes del gobierno de Fujimori pero Bueno, que hubo una reforma en la agraria. época de Lascaux se dio la reforma agraria Ese es un punto comunista. y esa sería una expropiación de las tierras, Wow, tal impresionante, como ¿no? dice el capítulo uno, y también sería para uso del Estado porque esa reforma agraria que hizo Velasco nunca entregó las tierras a los campesinos. Siempre fue técnicamente el Ministerio de Agricultura el que decidía qué se sembraba y qué no se sembraba, Es qué se decir, cosechaba y qué no se es cosechaba. decir, que el Estado, lo que le estoy entendiendo yo, ¿no? Es decir, que el Estado, por ejemplo, yo tengo una cantidad de tierras, 10 Mm. hectáreas, el Estado viene y me dice, no, tú tienes muchas tierras, Eso es lo que pasó. vamos a Había quitar. latifundios en Perú, había grandes haciendas, la hacienda Casa Grande y otros hacendados en Perú, y lo que dijo la ley agraria es que lo máximo que podía pertenecer a un hacendado era tanta cantidad de metros cuadrados, y lo que fuera más tenía que ser transferido al campesino. Eso es robo. Eso es robo, sí, eso es robo. En la medida que haya sido adquirido pacíficamente el territorio, haya sido puesto productivo pacíficamente, eso es un robo, sí, es un robo. Impresionante. Hay Una otro, confiscación es un claro, robo, un ¿no? robo. Entonces, Claro que se supone que
cuando hay confiscaciones, eso lo manda el derecho internacional, debe haber una compensación a que se confisca el terreno. Lo que pasa es que en el Perú se emitieron bonos para pagarle lo confiscado a los dueños, pues nunca se les cubrió la deuda. O sea, es la deuda pendiente que hay hasta ahora. Hasta ahora hay bonistas de la reforma agraria que reclaman que se otorgue el valor de lo que se les confiscó y el gobierno, bueno, hace caso omiso de ese derecho fundamental a la propiedad, ¿no? Impresionante. Entonces, el primer punto, ya empezamos a nosotros a analizar las ideas, es Ya, decir, una persona que piense en la reforma en la reforma agraria agraria. Y ya eso es lo algo, hace socialista comunista. eso está muy actual porque hasta ahora hay gente que dice que la agricultura ha sido como digamos, ha sido como retomada por un monopolio y que hay que quebrarle la columna nuevamente a ese monopolio actual y hay que Para volver a hacer una reforma agraria. Hay Impresionante, sí. movimientos políticos del Perú que están diciendo que hay que hacer una nueva reforma agraria más radical aún que la anterior, ¿no? Impresionante, sí. Sí, sí. Profe, hay 9 Y puntos. en la medida que cumplen con este punto del manifiesto comunista, están aceptando uno de los 10 puntos programáticos del manifiesto comunista, ¿no? De la Organización Impresionante, Socialista. sí. Segundo punto, el impuesto progresivo, profesor. Ya, el segundo punto del manifiesto comunista, en el capítulo 2, propone fuertes, inclusive, fuertes impuestos progresivos. Ya, ¿Eso qué quiere decir? Normalmente en un impuesto, vemos, y están hablando de impuesto a la renta, en este caso. ok. Impuesto a la renta no es impuesto al consumo, no es que yo compro un café y 18% adicional se paga un impuesto como IGB. Ese no es impuesto a la renta, es impuesto al consumo. Ajá, Estábamos hablando de que si yo gano un sueldo, 100 soles, y paso cierta cantidad de soles al año, ya. un porcentaje de mi sueldo va al Estado como un impuesto a la renta. Eso es un punto. Eso es un impuesto directo, Wow. un impuesto a la renta. O sea, ese impuesto de por sí ya ya significa que el que más gana paga más. Pues si yo pago 20% y yo gano 100.000, yo pago 20.000. Eso es robo también. Y si tú ganas solo 1.000 Impresionante. y pagas 20%, pagas 200. O sea, Ya. ya el hecho que el porcentaje sea fijo implica, como es un porcentaje del impuesto, implica que el que gana más, si la base es más alta, pagas más soles. Entonces, eso es impuesto progresivo. O sea, Ok. es lógico que si hay una tasa de impuesto, si la aplicas a más sueldo o más ganancias, pagas más. Pues, lo que dice el impuesto progresivo es que si yo gano 100.000, pago 20%. O si gano 1.000.000, pago 30%. O sea, no solo pago más en cantidad, sino proporcionalmente más. O sea, si yo gano 100.000, pago, por ejemplo, en un caso hipotético, Ok. 20% pago 20.000. O si gano 1.000.000, ya no pago 200.000, sino pago 30%, 300.000. Significa que el impuesto progresivo no solo te aumenta la cantidad de soles que pagas, eso por lógica sería, si la tasa fuera fija, sino te aumenta el porcentaje. Ok, ya, Y perfecto. eso desincentiva, no solo es un robo Claro, es adicional, un robo porque. sino desincentiva el trabajo. Ahora, ¿se aplica eso Desincentiva el en trabajo. Perú? Sí tenemos escala progresiva, tenemos dos escalas en el Perú en el impuesto a la renta. Hasta cierto monto, tenían que saber los especialistas, depende de la OIT, Claro, hasta exacto. cierta cantidad de OITs, tenemos que pagar 15% y por encima de esa cantidad, 29.5% al año, ¿no? Bueno, ya todos saben que una persona que apoye los impuestos progresivos, y bueno, obviamente estamos en el carro, pero el chofer, podemos pensar como un liberal, pero el Ujú. chofer nos lleva como un socialista, ¿no? Un Sí, pues comunista. estamos Estamos, en el carro que está guiado por leyes socialistas claro, o que ha sido guiado por leyes socialistas, y ¿no? Porque hay otro algunos tercer de estos punto, puntos que profesor. propone el Partido Comunista han estado vigentes en Perú y han sido abolidos por el régimen nuevo de la Constitución del 93, ¿no? Gracias a Dios por lo Gracias a menos. Dios, sí, sí, sí. Gracias a Dios. En todo sentido, Profesor, no. yo sé que muchos odian a Fujimori. No tengo nada en contra de las personas que le odian en el sentido, pero sí hay cosas que hay que reconocer. Hay un tercer punto, profesor, el impuesto a la herencia. No sé si aparece en El su tercer mismo. punto, sí, ¿Qué es eso, acá profesor? propone la Abschaffung, la ¿Cómo, eliminación del impuesto a la cómo se herencia. dice en alemán? Abschaffung des Erbrechts. Ya, Es decir, la eliminación del impuesto a la renta, el impuesto a la herencia, perdón, la eliminación de la herencia. Es decir, ya, no se trata que
de que se abole el impuesto a la renta, sino se abole la herencia. Es decir, ¿Cómo lo es que quiere eso? Marx es, en otras palabras, un impuesto del 100% sobre la herencia. ¿Por qué a mí? Si yo dejo una casa, Ya, que ok. toda la casa pase a propiedad del Estado, Wow, que impresionante, no, que ¿no? no pueda dejarle nada a mis hijos. Wow, el Estado. Así que todo lo que uno haya producido mm, sea devuelto al origen de donde se ha producido, que es la ¿Y sociedad. para qué utilizan eso el Estado? O sea, para su bolsillo, obviamente será. Bueno, la idea Pero es que ¿cuál es la se idea? colectivice lo que se Ah, ha producido para el para el pobre, beneficio de toda la de sociedad. toda la sociedad. Puede Pero ser el eso pobre o es, el político, ¿no? wow, eso es algo que, Sí, sí. Eso equivale a un impuesto a la renta del 100%. En el Perú ha habido épocas en que ha habido impuestos a la la herencia, herencia, no todo, no el 100%, o sí 50, 40, ok, 30%. Actualmente no estoy seguro, pero creo que no hay impuesto a la renta actualmente. En todo caso, lo que propone Marx es un impuesto a la herencia, donde hay muchos impuestos a la herencia son en países europeos y americanos. pero acá no se ve mucho ya eso con la Eso reforma. con la reforma de la SUNAT ha sido eliminado, Él ¿no? ha sido Ha sido eliminado. eliminado. Pero En eso, realidad, las nuevas leyes del impuesto a la renta y el IGB ha eliminado grandes distorsiones socialistas que había en el wow, qué impuesto a la renta. bueno, Sí, ¿no? sí, Eso hay sí. que sería Han dejado bueno, algunos elementos socialistas como sí, ¿no? la progresividad del impuesto, Ajá, ¿no? Hay dos escalas. A partir de cierto monto que se gana, se paga más en porcentaje, lo cual desincentiva el trabajo, pero por lo menos ha eliminado las grandes distorsiones eh, que había desde el punto de vista socialista. Por otro lado, ha entrado a ser tan regulatorio el detalle que prácticamente no deja libertad a la interpretación del sentido común del impuesto a la renta. O sea, prácticamente uno está eh, a la deriva de la SUNAT, de lo que diga la SUNAT, para saber si algo es deducible o no. Imagínate que si tú quieres deducir un gasto de tu ok, impuesto de tus utilidades, tú tienes que probar técnicamente que ese gasto ha servido para generar ingresos. wow, Entonces, e- esa interpretación de qué es lo suficientemente técnico para probar que tu gasto ha servido para generar ingresos, eso es muy subjetivo y está a criterio de la SUNAT. claro. Entonces, eso te somete a la arbitrariedad de la SUNAT y por eso es que la SUNAT es tan temida y también tan odiada, porque al tener ese poder arbitrario puede quitarte, como no quitarte cuando le da la gana, ¿no? Sí. Impresionante. Profesor, cuarto punto, no sé si es el mismo que tiene usted allí en su panfleto. ¿Cuál es el según La tu? nacionalización de las empresas y propiedades privadas, profesor. ¿Cómo es esto Ya, nacionalización? ok. Lo que yo Acá puedo, en, ¿cómo? en el cuarto punto del manifiesto dice confiscación de la propiedad de los migrantes y los rebeldes. Que viene a ser la Ajá. nacionalización, ¿no? O sea, de otra palabra, a los migrantes, a los no nacionales, Como yo, un se les quite la ejemplo, propiedad. yo Como soy tú, venezolano, venezolano, eso significa si tú tengo hicieras una propiedades, empresa, ya, ok, lo que propondría, o si fueras americano o sueco o lo que sea, lo claro. que se propone es que se te confisque tu empresa ¿Por y que qué? pase a ser, o que se te Claro, confisque si y pase a ser, muero, si muero. no, en vivo, Wow. que no se te permita la En empresa. una reforma. Es una reforma, sí, es una Wow, reforma. no puedo tener empresa. Eso lo hizo Velasco, por cierto. El Velasco Velasco obligaba a que cierto porcentaje mayoritario de los, de las acciones de una empresa sean nacionales. pero Eso llevó a que muchos extranjeros tuvieran testaferros en Perú. eso también es lo mismo cuando, por ejemplo, no sé, el Estado quiere expropiar ciertas empresas, nacionalizarla. Es lo mismo. Porque yo Eh, creo que, por ejemplo, acá en Perú hay creo que más de 80 empresas estatales, ¿no? Si no me Estatales, equivoco. sí. Una cosa es estatal y otra, ahí viene el famoso dicho que yo lo creé, pero nunca supo Humala quién lo había creado, pues se lo fue a contar mi amigo el economista. Yo creé la frase nacionalizar no es estatizar. Tú creaste esa Y yo frase. creé esa frase y Humala repitió, pero no sabía cómo explicarla. Lo que quise decir es que tú puedes nacionalizar, como lo hizo Velasco, obligar que la empresa esté en manos de propiedad privada nacional, Ya. de peruanos, y eso no es estatizar. Es como Pues estatizar es que el Estado sea el dueño. es Tú, como, por ejemplo, el transporte acá, ¿no? Las mineras que tienen cierta
El Estado tiene ciertos intereses. No, no, no. Por ejemplo, Ok, quiero. si tú tuvieras una empresa, Ceapal, por ejemplo. Ok, Sedapal Ceapal es del Estado. es del Estado. Es del Estado. El Poder Ejecutivo pone a los gerentes de Ceapal. O Petroperú es del Estado. El Poder Ejecutivo, el Congreso, pone a los gerentes que gerencian Petroperú. Eso es Ok, estatizar. Para mí, nacionalizar, y se confunde muchas ok, veces eso, nacionalizar es decir, mira, totus ok. eh, lo nacionalizamos, obligamos a que los accionistas sean peruanos, nacionales. Ah, ya, ya comprendo. No, son privados, Claro, pero sí, nacionales. sí. No pueden ser No venezolanos, pueden chilenos, nada de ser eso. ni chilenos, Eso es ni. nacionalizar para Eso mí. es nacionalizar. Sí, ¿No? Y las muchos empresas. confunden porque creen que Ah, ok. nacionalizar es del Estado. No, puede ser también un peruano el que nacionalice, ¿no? Claro, es verdad, o sea, sí, tienes razón. Por ejemplo, que venga el poder al Estado y le diga, no, no pueden ser dueños los chilenos del Totu, Claro. tienen que Como ser lo hacían, por peruanos. ejemplo, los nacionalsocialistas nazis, que decían, no pueden ser dueños los judíos, tienen que ser los arios los dueños. Entonces, Y le profesor, quitaron, le confiscaron fábricas a los judíos, por ser judíos, simplemente por eso, les wow. quitaron su propiedad y les robaron la propiedad. Y los nazis por ser germanos, se la apropiaron, ¿no? Seguimos el diagnóstico. Si una persona, Eso es lo que propone, porque eso es lo que propone Marx. ya, profe, Marx propone que a los judíos migrantes se les quite su propiedad y se le dé a los germanos. Sí, impresionante, pues, Marx, ¿no? Marx, sí. Ahora, seguimos el diagnóstico con respecto a que si una persona piensa con respecto a la nacionalización de empresas no sean extranjeros, sino Nacionales normalmente peruanos. tiene un pensamiento socialista comunista. Claro, si uno dice, no, fuera los chilenos, los peruanos deben ser los Pero dueños y ya yo he está. escuchado eso acá. Claro, Yo he pero lo escuchado por qué interesante tienen que es ser que no solo lo chilenos dice, los lo todos. interesante es que no solo lo dice la izquierda, lo dicen sectores de derecha radical, que Impresionante. quieren nacionalizar porque la patria sobre todo, Bueno, ¿no? entonces ahí estamos, como dice el tema, descubriendo el comunismo en el pensamiento. Infiltrado en el pensamiento peruano. Sí. Impresionante las ideas. Hay otro punto, profesor, para ir avanzando y así podamos ir haciendo este diagnóstico. El quinto, no sé si usted dice en su panfleto alemán, dice, habla del Banco Central. Habla de la centralización del crédito en manos del Estado a través de un banco nacional. ¿Tenemos eso aquí en Perú? Sí, viene a ser el Banco Central, ¿no? El Banco Central y el Banco de la Nación, ¿no? El Banco de la Banco de la Nación. Nación y el Banco Central. Es decir, el Banco de la Reserva de la Nación se llama Banco así, Central de Reserva ajá, es un ente comunista. es un ente que planifica el crédito nacional y responde al manifiesto comunista. Quiero que me explique, ¿cómo es eso Tú que tienes que planifica el acordarte, crédito? tú tienes que acordarte que a nivel mundial los bancos centrales, tal como se conoce hoy día, Ok, con dinero fiat, recién fueron creados en la década de 1910, 1920, a nivel ok. mundial. Profesor, pero ¿cómo que Y es más, es, es un imperialismo yanqui lo trajeron acá, ¿no? los yanquis lo Los yanquis lo trajeron? trajeron acá, la misión Imagínense, que el país el país más supuestamente supuestamente más capitalista nos trae el los tra- socialismo, ¿no? Mire, profesor, centralización del crédito, ¿qué es eso? Explíquemelo en pocas palabras. A ver, el ¿Cómo es Banco eso? Central, a través de la emisión Creación de de moneda. creación de moneda y a través de la regulación de la tasa de interés, ¿Qué es esta regulación de tasa de interés? fijar máximos y mínimos a los cuales se puede dar crédito. Ah, ok. Ellos Tasas de hacen eso. interés máximas y Pero mínimas. ¿cómo lo hacen ellos? ¿Anotando numeritos o que ellos Por ejemplo, o que vamos a sacar billetitos o qué? prohibiendo que los bancos cobren más del 10% anual. Prohibiéndolo a los bancos privados. Sí. Y si cobran más, les quito. Wow. No hay libertad. No hay libertad. Aunque eso ha sido restringido con la nueva ley orgánica del BCR, ¿no? Profe, Existe el marco jurídico hoy en día para que el Banco Central ponga máximos de tasa de interés. ajá. Pero hoy en día son tan altos que el mercado ya está por debajo del máximo. Lo que hay es hoy la manipulación al revés, manipular los mínimos. Es decir, el Banco Central te puede decir eh, que lo mínimo que el Banco Central paga por un crédito es tanto por ciento. Profesor, Entonces, si el Banco Central te paga tanto por ciento por la plata que encajas en el banco, entonces nadie va a dar su plata al banco por menos. claro. Entonces, obligas a todos los bancos a asumir esa tasa de interés
y así manipulas el crédito, ¿no? Manipulas el crédito. Manipula el crédito. Y lo que hace el Banco Central es justamente eso, manipular el crédito en la cantidad de crédito que hay en una economía, ¿no? En este Por eso tema, el Banco Central tiene esa capacidad de originar un boom cuando claro, suelta el crédito, originar una recesión cuando restringe el crédito, ¿no? en este tema, profesor, más adelante sí lo vamos a desarrollar con el tema del Banco Central, Con mucho porque aquí gusto. hay mucha carne Mucha carne, sí, sí. que, Hay mucha carne, ¿verdad? hay que Tienes quitar que esa pensar grasa. en los últimos 20 años ha habido una acumulación, una inflación de casi 50%. O sea, en los últimos 20 años hemos perdido la mitad de su capacidad adquisitiva. Por el Banco Central. Por culpa del Banco Central, que dice que tiene una Ahora, inflación mínima de ahora, 2%, los ¿no? partidos me imagino que algunos no apoyarán el Banco Central o todos apoyan el Banco Central acá en Perú. Bueno, acá creo que es opinión mayoritaria, y eso gracias a la labor más o menos sensata, de hecho, Julio Velarde al mando del Banco Central de Reserva, de que se apoya la actual forma del Banco Central de Reserva, ¿no? Siguen apoyando. Se sigue apoyando. Hay Impresionante. algunos Bueno, sectores, se hay siguen, algunos sectores que dicen que las reservas, intenciones netas, deberían ser usadas para dar más crédito al sector privado, ¿no? ok, entonces se sigue dando el diagnóstico. Quiere decir que estas personas, Seguimos cumpliendo, hay un punto, no sé si, seguimos cumpliendo con la realización de las metas del Manifiesto Comunista en Perú. Sí. claro, profesor, sexto, ferrocarriles y transporte. ¿Por qué el panfleto? No sé si dice, Bueno, acá en alemán dice centralización de la forma de transporte profesor, en manos del quiere, Estado. O sea, no yo, solo ferrocarriles, sino también sería buses, transporte de buses provinciales, pero que tiene, líneas no aéreas entiendo, no estatales. entiendo qué malo tiene que yo como liberal, ¿Mm? no sé, aquí usted me tiene que explicar. Yo como liberal, ¿por qué yo no puedo estar de acuerdo con los transportes públicos? ¿Qué daño hace esto a futuro? No entiendo. Eh, a ver, el problema de una empresa estatal, no solo el transporte público, sino cualquier Ya, empresa ok, estatal, es que no compite, a ver, vamos a ponerlo así, las decisiones que toma esa empresa no responden a las necesidades de la sociedad, de la sociedad. sino responden a los intereses de los políticos que la manejan. O sea, si la empresa fuera privada y bajo las condiciones, muy importante, de una libertad de mercado, tú obligas a que el empresario busque satisfacer lo que la sociedad le demanda. El empresario no puede ser Ok, egoísta, no puede ser egoísta en la sociedad liberal, porque si no satisface lo que la gente quiere, quiebra. quiebra. En cambio, una empresa estatal puede ser egoísta para los políticos y perseguir los objetivos políticos del alcalde, si es en una empresa municipal, del ejecutivo, si es el presidente, a espaldas de lo que quiere la sociedad. Ah, ya ¿Por entiendo, qué? sí, ¿Por qué profesor. puede actuar a las espaldas de la sociedad? Sí, Porque no puede quebrar. Pues al claro, ser estatal, se socializan las pérdidas. claro, Pero y se ojo, monopoliza. Y aún lo que no pueda, solo se socializan las pérdidas, sino como tú bien dices, claro, puede crear un monopolio de esa empresa. monopolio. Y no es en este ya entiendo ya, o sea, por eso es que, por así decirlo, lo mejor es que sea privado para que sea la gente que demande y haya una libertad de Y precios, es muy mejores importante que haya beneficios, libertad de mercado, ¿no? libertad de mercado. Sí, Ahora, entonces, ha sí, claro, ocurrido, ha ocurrido a raíz del- de la gran recesión, eh, también que los bancos han sido privados, han sido socializados, ¿no? O sea, socializado. las pérdidas privadas del sistema bancario europeo y americano, por ejemplo, ha sido socializado, ha sido absorbido por los contribuyentes quienes han ido a salvar a los bancos privados. Pero, profe, ¿qué tiene que ver esto con los ferrocarriles ¿Qué tiene que ver? Que y los transportes? así como los liberales nos oponemos a que una empresa de transporte sea estatal, también debemos oponernos a que con los impuestos de los contribuyentes salven a la banca privada. Ya, entonces, estamos dando el diagnóstico y un punto. No, una persona que piense y apoye los ferrocarriles, transportes en estatales, ¿Mm? tiene un pensamiento socialista y comunista. Eh, Y no es bueno a futuro, lo que puedo yo entender, porque no beneficia al ciudadano como tal. Porque No hay una a la libertad, no hay una... larga, a la larga, al ser el capital público y no tener un dueño que vele por la rentabilidad de ese capital, los incentivos
de la administración de esa empresa pública no van a estar alineados con lo que necesita la sociedad. La sociedad. Sí. Bueno, vamos a ir avanzando porque tenemos acá, nos quedan 5 minutos, profesor, y Pero yo quiero, tengo más tiempo, no te preocupes. sí, pero para que el televidente pueda por lo menos aprovechar estos 40 minutos de entrevista, ya llevamos ya 30 minutos ya de Vamos a ver entrevista. cuánto sale el corte, ¿no? Sí, En vamos. edición. Ah, Ok, dale, ok, el séptimo punto, ¿no? séptimo, leyes de trabajo y sueldo mínimo. No sé qué aparece allí. Leyes, En el, en estás en el el, octavo, creo. en el El séptimo séptimo, sí. es, el séptimo que dice en el tuyo, en Leyes el, de trabajo y sueldo mínimo, pude anotar. Yo no, a lo mejor no aparezca en el no, mismo orden, en el séptimo del coeficiente ¿ok? comunista, eh, aparece fomento de de la industria nacional. Fábrica, finca y eso, empresas. Sí, fomento de la industria nacional, de las fincas nacionales, mejora del agro, mejora estatal. ¿Qué es eso, Eso es profesor? planificación central. Planificación Planificación central. mejora el Estado. Esa es la idea de que el Estado debe ayudar al agricultor. Como acá, El acá se Estado ve debe eso. ayudar a que el agricultor tenga formación técnica para cosechar lo correcto, se le debe orientar en qué debe cosechar, cuándo cosechar, se le debe ayudar a conquistar mercados. Ahora, acá, profesor, en Perú, ¿los gobiernos aplican este punto? ¿Qué están aplicando, no? El Ministerio de Agricultura hace eso. Otro ministerio, Ministerio de Ministerio de Agricultura, Turismo ayuda al sector Ministerio de turismo, Turismo, ¿qué sí. más? Ministerio de Producción ayuda Ministerio de a las empresas de Producción, producción. ¿Qué más hay? profesor, pero aquí Ministerio de Cultura orienta a la quiere industria decir, entonces, cultural. profesor, si yo pienso y apoyo esto, me hace comunista y socialista. Y si yo trabajo en una institución de esta, ¿qué me hace, profesor? No entiendo. Quiere decir Te que hace esto un es funcionario de la nomenclatura comunista. impresionante. Aquí nos estás desarmando porque uno dice, bueno, porque me hace un qué, un ciudadano. De la nomenclatura comunista, sí. Impresionante. No hay escapatoria. No hay otra, no hay otra. Ahora, más claro que el agua no puede ser. El profesor Kurnodin El está punto explicando octavo, lo octavo, el octavo es lo que tú decías, pero, lo de las leyes leyes de trabajo. laborales, pero acá en alemán dice así, igual explotación laboral para todos. ¿Y cómo? Igual Explotación. explotación laboral para ¿Cómo todos. es eso, profesor? Acá habla de Arbeitszwang, o sea, igual obligación o igual, igual cantidad de trabajo forzoso Para todos para por igual. todos. Sí. Quiere decir, O sea, pero nadie trabaja menos que el otro. Todos trabajan por igual. bueno, aquí en Perú prácticamente hay unos que, claro, pero la gran mayoría todos trabajan de 10 a 12 horas Pero hay diariamente. algunos capitalistas que no, ¿no? Dicen que no trabajan, ¿no? Acá, Es lo que dice la izquierda, ¿no? No, el capitalista que trabaja. ¿Acaso lo veo levantándose temprano en no, otro? yo conozco a mercantilistas acá de Gamarra y esa gente trabaja de sol a sol. Esos son capitalistas, los mercantilistas. El Ah, que vive los favores del Estado, la manipulación de las leyes, esos se levanta tarde, va al ministerio, saca sus se sobres, sienta se sienta a tomar café todos los días con los funcionarios y después de las públicos, 3 a 4 ya es una hace llamadita. una llamadita, sí. Pero eso entonces lo vemos acá. Eso lo vemos acá también, ¿no? Y También, aquí justamente lo que diría Marx es, eso hay que evitarlo, hay que forzar a que todos trabajen por igual, ¿no? Y aparte de eso, el sueldo mínimo, eso. dice acá en el mismo punto, Ajá, la construcción de un ejército de proletarios, ok. especialmente para la agricultura, ¿sí? ¿Qué es eso? Lo que dice es que hay que planificar centralmente por parte del Estado de que haya trabajadores suficientes en el campo para producir productos agrícolas, ¿no? O sea, en otras palabras, no le interesa, y eso lo dice Claro, yo, en el prólogo a estos 10 puntos, el propio Marx y Engels dicen que, acá dice, "Unzureichend, unhaltbar", que estas medidas económicamente pueden ser no suficientes y no sostenibles. O sea, ok, ellos reconocen que estas 10 medidas no son suficientes para establecer una sociedad paradisíaca y no son sostenibles económicamente. Pero dicen que a largo plazo, de una manera mágica, van a traer el bienestar. impresionante. Bueno, pero actualmente la clase obrera en cuestiones de agricultura y eso,
Actualmente yo veo que hay máquinas y cuestiones y ya están. Claro. Creo que eso también se da para bajo un contexto, ¿no? En 1800, en 1408, 1800, mil- 1848, sí, obviamente no había más que tantas, nada había había más mano de gente, más obra. mano de obra y No eso. había tanta tecnificación de la agricultura, Claro, me ¿no? imagino que actualmente eso, hasta el mismo mar lo tendría Lo que, organizaría, sí. lo Es regrese. interesante que en el plan de Gotha, él propone cómo se administra las empresas públicas y entra a tallar muchos conceptos capitalistas para manejar la empresa pública, ¿no? Para manejar la empresa Sí, sí, o pública, sea, claro. ahí reconoce que no es tan sencillo como que se autofinancia la empresa pública, Bueno, ¿no? todo socialista, por más que sea, intrínsecamente tiene un Es que las leyes corazoncito económicas patriota. son varias acá y en la Claro, Unión Soviética. y en todos lados. Profesor, el otro punto, número 8, No, retenciones a una... no, 9 estamos. 9, 9. 9, ok. ¿Qué dice en su panfleto? ¿Qué dice? Acá dice algo así como mm, eh, homogenización del campo y la ciudad. ¿Eso qué es, profesor? Homogenización de la agricultura y la industria. Eso quiere decir que el Estado intervenga en la economía de tal manera que las condiciones del campo sean igual que las condiciones de la ciudad y las condiciones de la ciudad sean igual que las condiciones del campo. Pero ¿cómo se va a dar eso? O sea, será un... Es justamente a través de la ingeniería social, el comunista y el socialista pretende llegar a eso, ¿no? pretende llegar Hoy a... en día, cuando uno estudia economía de desarrollo, muchas veces ve o sea, lo entrenan a unos economistas para implementar medidas socialistas para lograr estos objetivos, para ¿no? lograr estos Sí, sí. objetivos. O sea, los grandes, normalmente las grandes fuentes de ideólogos socialistas son la Facultad de Economía, ¿no? Sí, Impresionante. sí, sí. Una Pero no hay pregunta. lejos acá, en la Universidad Pacífico, Las que universidades... dice que es una universidad jesuita de élite, prepara puro socialista, ¿no? Es decir, usted quiere decir que la Universidad Pacífico enseña en ciencias económicas comunismo. No comunismo, pero sí ideas socialistas, Ah, ¿no? ideas igual, Socialistas bastante fuertes, ¿no? bastante fuerte. Y las otras universidades famosas que son Católica, peor todavía, ¿no? socialismo. Socialismo. Impresionante. ¿Cómo se llama la de filosofía? Antunes Mayolo, ¿cómo se llama? Ok, también enseña, ¿Cómo se llama esta universidad que está en Jesús María? no tengo conocimiento. Por la clínica Estela Maris, no me acuerdo su nombre. Ajá, ella, que enseña también, Tú vas a la escuela de filosofía o de ética de filosofía o vas a la escuela de ciencia política y hay alumnos liberales, pero que por rebeldía estudian liberalismo. Pero lo que reciben de educación es socialismo puro. puro y duro. Imagínese usted. ¿No? Bueno, jóvenes, los que nos van a ver, cuando ustedes estén en las cátedras de sus docentes, por favor, analicen todo. A Tengan medida. mucho cuidado No le porque, quedan todos los días a los profesores, porque el endoctrinamiento nunca viene de golpe, viene paso a paso. poquito a poquito. Y ¿No? ya cuando la mente se adoctrina, Ya cuando está adentro está fregado. como dice, como citó un docente, cuando comes algo y te cae mal, automáticamente lo vomitas. Sí, pero si de a Pero, poquitos te intoxica, pero ¿no? el cerebro no vomita, No vomita. Eso es cierto. no El vomita. estómago rechaza los malos alimentos. El cerebro no tiene esa Sí, capacidad, ¿no? no tiene esa capacidad. Entonces, profesor, para continuar, ¿cuál es el último punto de su panfleto? A ver, dijimos el 9, el último punto. El último punto es un punto que lo toma Marx en realidad de muchos movimientos religiosos, ¿Ya? donde se propone la educación pública y gratuita de los niños. Educación pública y Y gratuita de gratuita los de los niños. niños. Y, Y la eliminación del trabajo infantil en las fábricas. profesor, pero ¿qué malo tiene esto? O sea, yo veo a esto algo bueno. Yo veo muy altruista esto, darle educación a los niños, la educación gratuita. O sea, es gratis, profesor. ¿Por qué tiene un problema que es Hayek gratis? también te Explíqueme. daría la razón. O, Hayek también te daría la razón, siempre y cuando lo gratuito, o sea, entre comillas lo gratuito, porque ahí no paga, o hay alguien que lo paga. hay alguien que son los Ese es el contribuyentes, punto, creo, ¿no? pero digamos, Hayek reconoce que en una sociedad liberal tú podrías hacer este tipo de transferencias a través de la educación a nivel municipal, Haye, sí, a través de de comunidades comunas, de pequeñas, comunidades, ¿no? Por ejemplo, si nosotros acá en Surco ya quisieran. nos organizamos, hacemos una asociación entre muchos padres de familia, que Ah, ponemos un colegio y todos contribuimos y nos beneficiamos como miembros del Surco,
ese tipo de, Ese tipo ese tipo de sí es compatible con el liberalismo. pero no como el Estado, porque yo creo que el No Estado centralmente, porque no central, justamente el problema es cuando lo organizas centralmente, tu poder okey. ejecutivo, es que tú tienes subsidios cruzados, por ejemplo, de Tumbes a Lima. Vas a tener gente pobre de Tumbes que subsidia un colegio presidencial donde hay gente de clase media Ah, okey, claro, claro, ahí le estás quitando a le estás alguien, quitando incluso a alguien pobre claro, para iniciar a alguien de clase media. Lo que se claro. trata es Y cuando eso sea, pasa acá en Perú? eso pasa O acá en Perú, claro, claro, le eso pasa acá quitan, en por Perú, ejemplo, las cuestiones de Cusco, las personas más claro, pobres claro, y claro. son beneficiados de las zonas mejores zonas. Las zonas medias, ¿no? Claro, sí, pues. Guau, mira la una Yo es tengo acá un colegio cerca de mi casa, estamos acá en Surco, y la gente que va es clase media. clase media. Y eso se paga con contribuyentes, que también lo paga el IGB de alguien de Mare Dios, está pagando IGB para esa educación y la recibe alguien de clase media que podría ir a un colegio Y privado, de ¿no? los lugares más pobres también Y los pagan verdes sus más jóvenes están IGB. pagando eso, O sea, claro. por ejemplo, Los Conos, Los San condos, Juan ¿no? del Pero lo Lurigancho. interesante de educación, como me decía un amigo que es profesor en el ente público, en colegios públicos, me decía, en la práctica son los propios pobres los que han privatizado la educación. Ah, mira, Me hizo notar eso, me dijo, tú andas a un pueblo joven, ahora no se puede decir pueblo joven, no, va a un pueblo marginal, y vas a que los propios gente pobre ponen a sus hijos, ¿dónde? Un colegio privado. Por más mira, ve, chiquito que sea, prefiere el colegio privado al colegio público. impresionante, ¿no? Entonces, profesor, una persona que piense en lo que es el colegio gratis o promueve el colegio gratis, esas ideas les hace comunista y socialista, Está dentro del programa propuesto por el pero les sistema. hace socialista y comunista porque le está quitando a alguien, o sea, Depende, como te digo, lo que dice Jaime, depende de cómo lo financies, ¿no? ya, O sea, perfecto, yo, por ejemplo, soy alguien que estás de sí, acuerdo con las comunidades que puedan yo colaborar. sí estoy de acuerdo no con el subsidio de la oferta de educación, sino de la demanda. Ah, O sea, yo perfecto. estoy de acuerdo si cada pobre o todos los peruanos que tienen hijos, a través de los contribuyentes, reciben un bono para que puedan elegir en qué colegio educar a sus hijos, Impresionante. Sí, ¿no? bueno, está bien. Pero En ese sentido soy algo más ordoliberal, ¿no? En la práctica, sí. claro, porque hay que evaluar las ideas. Yo particularmente sí quisiera que me gusta mucho lo de las comunas, lo de las Sí, comunidades, sí. obviamente porque son dinero de ellos mismos, Ah. pero sí estaría en desacuerdo con quitarle a una persona para que pague mi educación, Y en apa- la cual haya una desigualdad, el problema, porque el otro problema que tiene esto de la educación estatal es quién fija los planes de estudio. ok, profesor, entonces una persona estaríamos de acuerdo con respecto particularmente con aquellas personas que están en una comunidad y quieran poner de sus mismos ingresos para dar una educación gratuita en ese contexto. Sí, En el otro siempre y cuando contexto, haya unas condiciones. ya, ok, Siempre y cuando los de la comunidad estén de acuerdo. decidan autoimponerse un impuesto, Ok, una contribución, y que ellos mismos decidan el tipo de colegio en el cual se invierte, y que ellos mismos decidan la currícula, ellos que están financiando con sus impuestos el colegio de ese municipio, ellos mismos decidan cuál es la currícula de ese colegio. ya, O sea, que haya libertad una libertad, para cada sí, municipio, controlado por los padres de familia, de fijar la currícula del colegio. ya. El otro punto es que Eso sería compatible con el liberalismo. claro, particularmente yo estoy a favor de aquella libertad de educación porque pueden venir distintas organizaciones educativas Claro, y haber libertad y la cual por hay supuesto. una oferta y una demanda, eso Puede bajo haber costo. iglesias evangélicas que hacen un colegio parroquial, Exactamente, iglesias sí. católicas que hacen un colegio parroquial. Y bueno, eso no tiene por qué ser caro, porque hay parroquias Sí, que con tal de que sus feligreses reciban la buena doctrina del catolicismo, claro, exactamente. subsidian a No, y sus, a yo sus, estaría a en sus desacuerdo es en colegiales. aquellas organizaciones que ataquen los derechos inalienables del hombre. Estamos de acuerdo, Ahí sí, mira, estamos de acuerdo. no, mira, ahí las comunidades federales tienen que evaluar ese ente porque no puede atacar la vida, la libertad y la propiedad. O Correcto, sea, porque, correcto. mira, estás matando, estás enseñando que abortar es, Claro, obviamente, científicamente, claro. no se puede permitir así en Claro, base hay a esos, ciertas esos cosas puntos. objetivas Claro, sí, que no puede romper ni una educación, ¿no? exactamente, sí. Entonces, Pero esas profesor, cosas objetivas eh, son mínimas, ¿no? claro, La ley humana debe estar hecha de tal manera para que haya posibilidad de convivir pacíficamente, de que los vicios más burdos,
como la estafa, el robo, la mentira, sean controlados, ¿no? Pero los vicios finos, entre comillas, los vicios o la falta de virtud fina, no debe ser objeto de la ley humana. Uno debe tener la libertad de ser virtuoso o no. O sea, el espacio privado, el espacio de intimidad, en el cual uno desarrolla la virtud, en el cual uno está libre de desarrollar su virtud y no obligado por ley, debe ser el más grande posible. Perfecto. Profesor, ¿dónde entra en el panfleto la salud? La En salud este gratuita. caso, no hablan de salud. No hablan de Pero, salud, no hablan de salud pública, ¿no? En la medida. ¿dónde se agrega en la salud pública? Porque he notado que se agregó años después a eh, ciertas reformas del panfleto. eso lo deben agregado los socialdemócratas o los liberales, La salud la pública. salud pública. Ahora, ¿qué malo Acá tiene se habla de producción pública, de transporte público, de crédito público, de agricultura pública, de fábrica pública, eh, de leyes laborales, control de las leyes laborales, pero no se habla de la salud? de la salud pública, Con ¿no? respecto a la salud, también tiene el En mismo, realidad, según el panfleto comunista, uno podría estar a favor de la salud privada y ser comunista, ¿no? Según este panfleto. claro, entonces hay la salud, si la convierto en gratis, por así decirlo, no me hace en sí, porque de manera altruista la salud es buena, porque estás dándole a otra persona. El punto este es que cuando tú das salud gratis, es que El, el Estado centraliza y te impone y te quita, por así el decirlo, problema un es dinero para, o sea, te no solo quita, eso, sino cómo reconoce el que ofrece la salud pública el medio adecuado para curarte. claro, O sea, el exactamente. medio adecuado para curarte responde al conocimiento del médico, pero también responde a lo que se ha inventado. Y lo que se inventa en el mercado, por ejemplo, te pongo el ejemplo de mi caso con el Tourette. Ok, ya, Mucho tiempo yo tenía Tourette y no había un medicamento, no había un tratamiento adecuado. ok, Entonces, el hecho que el mercado más o menos se liberalizara en cierta época, ahora ocurrió lo contrario, ¿no? En una época se liberalizó el mercado de las farmacéuticas, eso le permitió a ciertas farmacéuticas investigar en medicamentos que nos ayudaban a nosotros y ah, les permitió producirlos, permitió a otras farmacéuticas copiar lo inventado y ok, así aumentar la cantidad de este remedio y reducir el precio. reducir costos. Reducir el precio. O sea, ese proceso de creatividad de nuevos medicamentos que se adaptan a una enfermedad desconocida y que le ayude, es un proceso que se da gracias a la propiedad privada y a los mercados libres. Ok, En cambio, si tú comienzas a reglamentar, como ha ocurrido después, tanto la invención de nuevas terapias, la invención de nuevos medicamentos, y los regulan severamente con la excusa de que no haga daño a la vida humana, entonces tú restringes la cantidad de inversiones que van a esos inventos, ¿no? Y eso es lo que sería la salud pública. La salud pública implicaría que el desarrollo de medicamentos, el desarrollo de medicina sería centralizada en el Estado. ok. Y ahí destruye toda la creatividad del ser humano para inventar nuevas curas, ¿no? Ah, entonces eso es el punto allí, profesor. Entonces eso, como tal, la salud pública, una persona que tiene salud pública en sí, de una manera, se puede dar de una manera también como las comunidades, también se puede aplicar Se puede dar, eso lo propone como Hayek, Haye, a nivel municipal. O sea, tú puedes, y lo tenemos acá en Surco, en varios barrios, perfecto. tú puedes que un municipio crea un- una posta médica de salud que le ofrece a los miembros del barrio y que es financiada por las contribuciones del mismo distrito. ¿Por qué es esto compatible con el liberalismo? Porque son los miembros del distrito los que eligen a los regidores que imponen la contribución para ese centro de salud. O sea, el impuesto, entre comillas, es férreamente controlado por los mismos contribuyentes del distrito. Ya, esa manera sí la aceptamos. Y el beneficio lo reciben los mismos miembros del distrito. O Claro, sea, no hay un exactamente. divorcio entre el que costea y el que se beneficia. El problema es Perfecto. cuando yo costeo el beneficio y otros lo reciben. Hay un divorcio. Claro, claro, bueno. Y por otro lado,
Uno podría hacer también asociaciones clínicas clínicas sin fines de lucro. O sea, tú podrías asociar un fondo de beneficencia con una clínica que da servicio de salud a términos de accesibles a los pobres, ¿no? A los Por pobres. ejemplo, una fundación eh, fundada por un ente religioso Ok, que se dedica justamente a ayudar en salud a la gente pobre, ¿no? interesante eso. Eso todo es posible dentro del capitalismo. Ya, Lo que no es posible dentro del capitalismo, porque eso sí es planificación central, es, por ejemplo, que yo decida cuántos médicos se van a formar. Ahí tú tienes el caso de Cuba. Tú tienes un exceso de médicos, tantos que muchos están en el hotel de turistas de Cuba trabajando de mozos, y tienes una falta de papel higiénico en los mercados. O sea, en wow, otras sí, palabras, la planificación central, la planificación pública central de la economía lleva a que, y eso incluye la de la salud, lleva a que a que puedes tener, si los políticos así lo deciden, un exceso de oferta de salud que no es apreciada por la gente. O sea, ese médico que ha costado miles de dólares, de soles o de pesos formarlo, está desperdiciado trabajando de mozo en un hotel de turistas en Cuba. en Cuba. Entonces, esa es una mala aplicación de recursos. Dirán que en Cuba hay los mejores médicos. Sí, pero ¿en qué trabajan? ¿Dónde trabajan? No son usados como médicos. Claro, A exactamente. tal punto que los exportan al extranjero y los explotan al extranjero Ya, por parte del en Estado. estos dos puntos que acabamos de conversar, ¿se aplican en Perú? La salud pública La salud y la pública, educación sí, en pública el Perú hay una salud pública subsidiada por el Estado y es muy mala, ¿no? y la educación. La educación también Ya, hay una educación pública. entonces, en base al tema que tocamos del día de hoy, profesor, de estos 10 puntos que ya lo acabamos de nombrar, para una persona Y conocer, no solo está a nivel municipal, como sí los secretarios niveles, sino está a nivel central, ¿no? impresionante, profesor, para una persona poder conocer si es comunista o socialista, tiene que evaluar este panfleto, Bueno, yo sus creo que ideas. si Marx y Engels crearon este movimiento comunista que ha predominado como el comunismo oficial, Tuvieron éxito, si ellos, que tuvieron éxito en la Unión tuvieron Soviética, éxito. en China, ¿no? Si ellos Y definen que ajá, el programa mínimo son estos 10 puntos, y si hay alguien que se identifica más o menos con este programa, por coherencia y reconocimiento por a las los ideas, autores de estas ideas, debe decirse que sí se inspira en parte del manifiesto comunista, ¿no? escriben Quizás no sea parte, comunista en el sentido de que no quiera hacer revolución del proletariado, pero las ajá, medidas públicas que defiende son comunistas. O comunistas. sea, Un por segundo, cierto, los socialdemócratas son esa especie de socialista comunista que implementa estas medidas, pero no a través de las armas, sino a través de los votos, conquista el gobierno y las impone desde el gobierno abajo, ¿no? socialdemócratas. ¿Los partidos peruanos son socialdemócratas? La gran mayoría tienen mucha influencia socialdemócrata o social cristiana. Entonces estamos descubriendo que en este pensamiento, en estas ideas, hay mucho comunismo en estos partidos. Por lo menos socialismo tomado el manifiesto Socialismo. comunista, sí. Perfecto, profesor. El comunismo podríamos decir que da un paso adicional cuando usa métodos violentos para acceder al poder, Es por ¿no? esa razón que tenemos tanta, o una de las razones que tenemos tanta pobreza en Latinoamérica, o acá en Perú, Esa es por la tesis esto. liberal, ¿no? Justamente la gran diferencia entre los países desarrollados y los países rezagados es el marco institucional liberal clásico que le ha dado la posibilidad a los países que han desarrollado de desarrollar el potencial del mercado. Entonces, Mientras que en países como Latinoamérica ha predominado un marco jurídico, ético, mercantilista, mezclado con socialista, que no permite que se potencie el mercado mutuamente, ¿no? bueno, profesor, y también los televidentes, el día de hoy, bueno, en nuestro Hemos tema desmenuzado el manifiesto comunista en su desmenuzado capítulo 2, su capítulo 2, un panfleto que fue escrito en 1400, no, en 1800. 1848. Sí. Como todos están escuchando, con respecto a esto y viendo lo que estamos desarrollando, son ideas que actualmente los particulares conviven diariamente y nosotros analizamos muchas veces la vida en base a estos lentes, profesor, en Sí. base a esta óptica, Miren acá, ¿ok? esta es la única página conservada
el primer borrador del Manifiesto Comunista escrito por Marx. Escrito por Marx, ¿no? Ah, mire, Puedes señalarlo a aquí la pueden ver. Déjenme. estaba en Alemania comunista esto. Entonces, bueno, como estamos desarrollando el tema de las ideas o descubriendo el comunismo en tu pensamiento, puedes evaluar este panfleto comunista y decir, bueno, si te haces un test, si crees 2, 3, 4 o 5 reformas de esta, ya te hace parte de Ya las es ideas, 50% comunista. ya es 50% Mitad comunista, sí. comunista. Entonces, bueno, lo que hay es que estar tratando de desaprender para poder ir cambiando el tema de No, las lo ideas. interesante es que yo le he hecho este test a algunos amigos economistas y me han dicho, oye, ¿verdad? No, soy comunista. Bueno, soy comunista, pero... Y no, hasta nosotros mismos muchas veces por el Sí. endoctrinamiento diariamente de las Pero ideas, ojo, tenemos que cuidarnos de eso. hay que tomar esto con pinzas, porque ¿Ya? habría que decir, ok, estas ideas son comunistas y quizás yo me identifico o alguien se identifica en un 80% con ellas. Claro, exacto. Eso no tiene por qué ser malo. O sea, uno debe analizar por qué son malas estas medidas. ¿Por qué son malas Claro. estas O medidas? sea, el primer paso que hemos dado hoy día es, ok, ¿quiénes de ustedes están en un 70, 70, 80% de acuerdo con esto? Claro, exacto. Ah, caramba, tengo ideas comunistas. O el siguiente paso que debemos hacer Es ver por qué ¿por qué estas ideas son son malas? ¿No? malas. ¿Por qué Sí. son malas? Claro, no hay que... Esa es una pregunta que hay que Sí, seguir porque respondiendo, ¿no? podemos nosotros caer en el tema de que, bueno, eres un comunista y Y ya, ese vete. sería un argumento ad hominem, ¿no? Claro, o sea, tú eres exactamente. liberal, por eso estás equivocado. No, porque Claro, tiene por qué, exacto, ¿no? sí, exactamente. Entonces, bueno, fue un placer. Fue un placer compartir con ustedes el día de hoy, profesor Muchas Moore. gracias, José. Muchas gracias Me por... has animado hoy día, estaba un poquito deprimido porque la gente no entiende estas cosas, pues ya estoy más contento. Bueno, estamos en contacto y nos vemos para la próxima Hasta semana. luego. Hasta Acá el profe luego. Torres de Lima, Perú, Surco. Hasta luego.